INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches según el momento en el que vean este programa. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a escuchar esta emisión de la serie INA en Movimiento. En este espacio nos dedicamos a informar y a invitar a las múltiples actividades que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene para todos ustedes. En esta emisión hablaremos sobre la exposición Archivos del Afecto, Memorias Familiares de la Migración Japonesa, que se presenta en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y para ello contamos con la presencia de Dail, Sí. Melgar Tizoc. Me gustaría que es antropóloga social y museóloga, pero que ella nos hablara un poquito más de su trayectoria y de su trabajo en el museo. Claro que sí. Muchas gracias, Evanibaldo, por esta invitación. Siempre es muy grato estar aquí en la casa de Lina y con todas y todos los radioescuchas de tu programa. Yo soy antropóloga social y museóloga, formada de la ENA, de la licenciatura en antropología. Posteriormente hice una maestría en el CIESAS y una maestría en museología en la ENCRIM. Y actualmente estoy concluyendo mi doctorado en Ciencias Antropológicas en la UAM Iztapalapa. Y a lo largo de todos estos años he estudiado distintos aspectos de la diáspora japonesa en América Latina, tanto en México como en Perú, y los flujos de retorno transgeneracional de los peruanos de origen japonés a Japón. Una vez se implementó en 1990 una política migratoria que les beneficiaba, ¿no? Entonces, a lo largo de todo este tiempo he seguido a las familias de origen japonés en varias partes del continente de América Latina y bueno, esto permitió que llegáramos al día de hoy a esta exposición tan grata. Una pregunta aquí, su servidor, como seguramente algunos de nuestros escuchas somos muy curiosos y, por ejemplo, hay términos que no nos son tan familiares como diáspora, por ejemplo. Sí. ¿Qué significa? La diáspora es una manera de llamar a los flujos migratorios que por un lado tuvieron un proceso de dispersión a muchos países, ¿no? Por ejemplo, como sucedió con la comunidad china, ¿no? Que no solamente emigró a un solo país, sino casi a todo el mundo, ¿no? Lo mismo sucedió con otras comunidades como la libanesa y una de ellas, la comunidad japonesa, ¿no? Que vivió durante muchas décadas un largo éxodo a varias partes del mundo y uno de los polos principales fue América Latina, ¿no? De hecho, entre 1868 y principios de la Segunda Guerra Mundial hubo más de 1 millón de japoneses migrando fuera de Japón. Y de esta gran masa de japoneses desplazándose fuera de su territorio, el 60% llegó hacia América Latina, ¿no? Entonces, por un lado, esta mirada de múltiples destinos, pero también la diáspora implica un flujo migratorio que se sostiene a lo largo de un periodo de tiempo muy prolongado. O sea, no solamente se desplaza por un solo hecho, sino que hay un desplazamiento recurrente, continuo y sostenido a lo largo de un periodo muy largo de tiempo. Y un punto principal es que han pasado muchos años, muchas décadas, incluso un siglo, y sus descendientes siguen teniendo una relación afectiva con el lugar de origen de sus ancestros. No necesariamente con la idea de regresar a vivir ahí, ¿no? O no sentirse parte de las naciones en las que han vivido. En general, las personas que pertenecen a diásporas han desarrollado su vida plenamente en los países en los que han nacido, tienen la cultura de los países en los que han nacido, pero tienen una suerte de orgullo, de identificación, ¿no? De identidad que les lleva a voltear a ver también esa raíz, ¿no? Y eso es lo que hace la diáspora, ¿no? Muchas gracias. Una vez resuelta esta duda, vamos a entrar de lleno en el tema, ya que el pasado 25 de marzo se inauguró durante la Noche de Museos de ese mes de marzo, la exposición temporal Archivos del Afecto, Memorias Familiares de la Migración Japonesa, que reúne objetos y memorias de la comunidad japonesa. En general, ¿nos puedes hablar más de esta exhibición? Sí, esta exposición la estuvimos trabajando a lo largo de un año.
entre la Fundación Japón en México y nuestro museo. Llegó como una invitación que nos hizo la Fundación Japón de que entre las dos instituciones pensáramos una manera de invitar a las familias de origen japonés, que son mexicanas, para participar de una exposición comunitaria. Y como tal, una exposición comunitaria de las cuales Elina somos campeones. Entonces, implicó también que no solamente se presentaran objetos, sino también testimonios que dieran fe de cómo las familias recordaban y vivían estas experiencias migratorias de sus familias, pero no solamente en términos de memoria familiar, sino también de identidad y de pertenencia, ¿no? Fue así que recibimos muchas consultas de muchas familias interesadas en participar, que al final se concretaron en 30 participaciones de 12 estados de la República y una participación muy curiosa desde Estados Unidos, de una familia mexicana japonesa que actualmente radica en Miami, ¿no? Entonces eso también habla de lo complejas que son las historias migratorias y que migrar no solo significa llegar a un lugar, sino que también puede implicar años después o unas generaciones después emprender otros viajes consecutivos, ¿no? Entonces, una vez llegaron este universo de objetos, la mayoría fotografías, documentos migratorios, artículos muy domésticos, ¿no? Que no obstante son muy domésticos, pueden encerrar episodios cumbres de las historias de las familias o de historias, icónicas para la comunidad japonesa en México, o hablarnos de periodos históricos o historias globales que vivieron México, Japón o a nivel mundial, ¿no? Una vez recibimos estos objetos, hubo un trabajo con estas memorias, con estas fuentes orales, a través de algunas entrevistas, a través de, un trabajo de invitarles a escribir y andar como ping-pong, ¿no? Así como haciendo como preguntas, consultas, y iban dando mucha información, y esto motivó a muchas familias incluso a buscar en documentos privados de la familia, ¿no? Por ejemplo, el diario que escribió el abuelito de la familia Hayashida, ¿no? Entonces fue muy emotivo y muy significativo porque era el recuerdo que tienen los descendientes hoy, la mayoría nietos y bisnietos de migrantes japoneses, pero también hubo la suerte de que también pudimos encontrar la palabra de los migrantes, ¿no? Tanto, por ejemplo, en fuentes como este diario, como también en las anotaciones de puño y letra de los reversos de las fotografías, ¿no? Al tener un universo de fotos tan grande, tuvimos la riqueza de las prácticas de la época, ¿no? De escribir en manuscrita, identificando las personas que aparecen en las fotografías, los años que muestran, los escenarios en los cuales se retrata. Entonces fue una historia, polifónica, de muchas voces, muchos momentos que convergían ahí en la exposición, ¿no? Hablas de objetos, de memorias. Yo platicábamos antes de la entrevista, te comentaba que como tuve la oportunidad de visitarla, se me hizo una exposición entrañable, y el título mismo hace referencia: Memorias del Afecto. Es contar historias que a lo mejor nos dejan ver cómo las costumbres de distintas regiones se van mezclando, pero se cuenta a partir de los lazos familiares. Se me ocurre pensar ahorita en una imagen donde están unos niños de estas familias haciendo una primera comunión, pero uno pensaría, bueno, el traje de la primera comunión en México, al menos en el centro del país, pues es blanco, a veces hasta con corbatito, moñitos, y aquí son los trajes muy mezclados con la tradición japonesa, ¿no? Que de estos objetos nos puedes describir más exactamente cómo nos cuenta, por ejemplo, algún pasaporte, nos da la idea de los rostros, de los tiempos, de cómo es que sus historias llegaron y se movieron hacia México desde Japón. Sí, todos estos objetos van contando historias, ¿no? Y van desarrollando, una narración, ¿no? Más que histórica lineal, son muchos momentos históricos que aparecen una y otra vez, ¿no? Justo una de las fotografías que tú comentas es también una de mis favoritas, y es ya hacia un módulo específico de la exposición que habla acerca de cómo se converge lo japonés con lo mexicano en las fiestas
populares o en las fiestas religiosas o en las fiestas cívicas en el espacio público, ¿no? Y una de estas tiene que ver con la procesión a la Basílica de Guadalupe que hace la comunidad japonesa desde 1949. Estamos hablando de un contexto de posguerra, ¿no? Ya pasó la Segunda Guerra Mundial, en el cual la comunidad japonesa atravesó situaciones muy adversas. Bueno, esto ya es una historia ya bastante conocida en los últimos años, pero para quienes no tengan familiaridad, México, al igual que 13 países de América Latina, replicaron de manera hemisférica las políticas antijaponesas de Estados Unidos después del ataque de Pearl Harbor, ¿no? A partir de ahí empezaron una serie digamos, de medidas que cada país implementó un poco a su disposición nacional, ¿no? En el caso de México, esto implicó que las familias japonesas y de mexicanos de origen japonés, es decir, de ciudadanos, de acuerdo a cómo lo concibe nuestra Constitución, ¿no? Fueron privados de sus derechos, les fueron confiscados todo su patrimonio material, ¿no? O sea, sus cuentas de banco, si tenían alguna casita o un terrenito que habían logrado comprar, ya no era de ellos, algún negocio que habían logrado formar después de décadas de mucho esfuerzo, les fue arrebatado y fueron obligados a residir en algunas ciudades autorizadas por el Estado mexicano, ¿no? Una de ellas fue la Ciudad de México, otra fue Guadalajara, otra fue Morelos, y bueno, el chiste es que después de que termina la Segunda Guerra Mundial, en 1949 empieza a haber actos devocionales, ¿no? De guadalupanismo. Y esto, por un lado, puede decir uno, bueno, es el sincretismo religioso, pero también es la muestra de la mexicanidad, ¿no? Digamos, la devoción popular con un ícono nacionalista, la Virgen de Guadalupe, más allá de ser un ícono religioso, también es un ícono asociado a lo mexicano, y por otro lado, un acto de fe, un acto de agradecimiento, un acto que mezcla también en la manera en que se desarrolla la procesión, pues estos múltiples símbolos, ¿no? Entre lo mexicano y lo japonés, ¿no? Y otro de los objetos que también me parece en sí mismo un monumento histórico o un monumento de memoria muy particular, tiene que ver con un cepillo de sastre, ¿no? Que va presentando la familia Sakai de Nuevo León. La familia Sakai para esta exposición nos presenta un cepillo de sastre junto a una fotografía familiar, ¿no? Y la historia que nos va contando es la historia de dos personajes que salen en la fotografía, ¿no? El abuelo Sakai y el tío abuelo Okusono, ¿no? Entonces ellos dos migran a México para ser mineros de las Esperanzas en Coahuila. El abuelo Sakai sufre un accidente de mina, como pasaba mucho en aquellos momentos y sigue pasando desafortunadamente. Es incapacitado, está recuperándose en el hospital cuando la Revolución Mexicana atraviesa la mina, ¿no? Y se llevan al tío Okusono, ¿no? Como en la bola se lo lleva, le dice, ahora usted va a ser parte de la revolución, ¿no? Una de estas participaciones, al principio quizá no elegida, pero ya después por convencimiento, ¿no? Entonces se llevan al tío abuelo Okusono y pierden contacto, ¿no? Porque no es como ahora cuando perdemos contacto con alguien y lo podemos volver a contactar por redes, por muchas otras maneras. En aquella época perder el contacto con un familiar implicaba dejarlo de ver quizá para siempre, ¿no? Y en las comunidades de migrantes peor aún, ¿no? Porque son comunidades errantes que van cambiando de destinos, van cambiando de domicilios, de estados, ¿no? Entonces, ese cepillo implica cuando el tío abuelo sale del hospital, empieza a aprender nuevos oficios, ¿no? Empieza a aprender, uno de ellos fue el de sastre, y empieza a ser tan conocido en la comunidad regiomontana, tan visitado por digamos, los regiomentanos de la época, pero también por grandes personajes de Monterrey, ¿no? Llega la Segunda Guerra Mundial y él es obligado a dejar Monterrey e irse a vivir a la Ciudad de México en las políticas antijaponesas. Y su hijastro escribe el año 1942 en su cepillo de sastre, ¿no? Entonces a mí me parece como muy potente, muy sugerente, como un instrumento de trabajo tan humilde como puede ser un cepillo de sastre, el solo hecho que le hayan inscrito el año que está asociado, digamos, a una gran crisis comunitaria y a un acto muy preocupante o vergonzoso por el que pasó México, hace que ese pequeño artefacto personal, familiar, se convierta también en un acontecimiento histórico, ¿no? Que se evoca a través de él, ¿no? Y en esta fotografía lo que hace es, después de muchas décadas de perder contacto, finalmente el abuelo y el tío abuelo se reúnen, ¿no?
Entonces también te da como te reconforta diciendo, bueno, pasaron cosas malas, pero se pudieron reunir, ¿no? O sea, como que es una historia que tiene muchos momentos, muchas dramatizaciones, pero también sus momentos de alegría, ¿no? Sí, historias a través de los lazos familiares que nos dan además un contexto, la guerra, la revolución. Y hablando, cuando empezaste la intervención hablabas de que como en uno de los núcleos temáticos, no sé si me puedes contar cómo está dividida para que la gente vaya entendiendo cómo es que nos quieren platicar estas vidas. Sí, hay justo cinco núcleos temáticos. Comienza hablando de Japón a las Américas y todos, digamos, son historias de cómo llegaron los migrantes, las primeros, digamos, aventuras que tuvieron en México, algunos sucesos que marcaron mucho a la comunidad, por ejemplo, la hispanización de los nombres y apellidos japoneses, ¿no? Entonces una familia que se apellida Shimabuko, pero su apellido original era Shimabuku. Entonces nos va contando eso, ¿no? Nos va contando cómo por un error de escritura en la documentación la familia terminó cambiándose el apellido. Aquí en realidad es una letra, pero hay familias que su apellido cambió tanto que ya no podríamos reconocer una característica japonesa, ya no podríamos reconocer un apellido japonés en eso, ¿no? Entonces en la exposición tratamos que la manera en que representábamos a las familias era aquella con la cual ellos se reconocían en la manera de escribir sus apellidos, ¿no? Y sus nombres. Aquí también encontramos historias muy entrañables, por ejemplo, de la familia Nakashima Ramos, ¿no? Que va contando cómo el bisabuelo llega a México después de haber sido campesino, después de haber sido militar, de haber sido veterano en la guerra ruso-japonesa y finalmente migrante, ¿no? Entonces, se nos van presentando historias así a través de objetos, ¿no? También otro objeto muy particular es de la familia Seitz, Calderón Seitz, que nos muestra el regalo de bodas que recibió la bisabuela, un juego de porcelana japonesa de excelente calidad, que era un regalo de bodas muy común de la época, ¿no? Regalar un juego de porcelana y que envía la tatarabuela desde Japón a la nuera mexicana, ¿no? Aquí. Y lo que tiene de particular este juego de té son las inscripciones que vienen al reverso, ¿no? Una de ellas es hecha en Japón ocupado, ¿no? Entonces, esta leyenda que uno decía, bueno, no es solamente una leyenda de origen, de dónde se fabricó un objeto, sino habla un momento de intervención de Japón en la posguerra, ¿no? Y una marca en un objeto que se le pone a una porcelana que va a circular en los mercados occidentales, no para mercado japonés, ¿no? Entonces, aquí también así se van a ir presentando historias, momentos históricos de México, momentos históricos del mundo y la llegada de estos migrantes. Y también tenemos una pieza cumbre que es Un país en las memorias de Miho Hagino, que es una artista japonesa en México, que nos retrata, aquí es una pequeña reducción, ella hizo junto con Taro Zorrilla 111 entrevistas a miembros de la comunidad japonesa a lo largo de toda la República Mexicana. Y lo que nos presenta es un retrato con una frase que sintetiza la esencia de estas entrevistas, ¿no? Entonces, avanzando sobre el recorrido, después entramos al de la Revolución Mexicana y la Segunda Guerra Mundial. Un poquito ya conversamos acerca de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, el cepillo de la familia Sakai. Y aquí también hay otra familia, la familia Soriano de Hermosillo, que nos muestra con orgullo las insignias que recibe el bisabuelo de Sedena, ¿no? Por su labor heroica durante la Revolución, ¿no? Entonces aquí, en este segundo módulo, son historias de Segunda Guerra, el qué pasó con la comunidad japonesa en estos dos momentos, digamos, tan importantes como fue la Revolución Mexicana y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El tercer módulo habla un poco de lo que ya veníamos conversando, ¿no? De los lazos entre México y Japón a través de lo popular, ¿no? De las fiestas populares, ¿no? Aquí tenemos la peregrinación de la Basílica de Guadalupe, de la que ya habíamos estado platicando, pero también tenemos la conmemoración de la llegada de los primeros japoneses a México en el Soconusco Chiapaneco en 1897 y la manera en que se recuerda y se festeja esta llegada, ¿no? Tenemos unas fotografías del festejo del 125 aniversario que si las vemos lo que nos está mostrando es como una fiesta popular, ¿no? Muy mexicana, con los carros alegóricos, con las comparsas, ¿no? Pero a la vez muy japonesa, ¿no? Es como una mistura, una hibridación en lo popular muy, muy particular, ¿no?
También vamos a tener los desfiles que hacen alegoría a la misión Hasekura de hace 400 años, del siglo XVII, cuando llega esta delegación japonesa a costas de Acapulco, y cómo se hacen como a nivel de performance cívico una especie de desfile samurái, no con samurái de verdad, no, o sea, civiles vestidos de samurái, pero que van desfilando al margen de la costanera, ¿no? Entonces, digamos, este núcleo permite jugar con estos imaginarios y muy festivos de lo japonés mexicano, ¿no? También tenemos otro núcleo que es sobre los objetos de la memoria. Y aquí tenemos un popurrí de objetos que nos van contando no solamente cuáles fueron esos objetos que las familias eligieron para acompañar su travesía para cruzar el Pacífico, ¿no? De Japón a México, a veces sin la certeza de que regresarían, ¿no? Qué difícil ha de ser elegir un objeto entre los que sientes que te acompañan o que necesitas para emprender un viaje sin retorno, ¿no? Aquí la familia Takeda hace una composición bellísima de objetos musicales y de los lazos musicales que han atravesado su familia, ¿no? Entonces el señor Takeda, que es nieto de japoneses, nos presenta un violín occidental y uno dice, ¿qué tiene que ver un violín occidental y una exposición sobre migración japonesa, ¿no? Y entonces él empieza contando cómo él, cuando era chico, también se preguntaba por qué mi abuela trajo esto de Japón, o sea, por qué no se trajo algo más japonés, ¿no? Y entonces él va conociendo la historia de su abuela, ¿no? Que era maestra de música y de cómo lo poquito que se pudo traer, ella eligió su violín, ¿no? Y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente, cuando tiene que volver a elegir lo poco que se va a llevar, vuelve a elegir el violín, ¿no? Entonces, para él ese violín occidental tiene ya otra mirada, tiene otros ojos, ¿no? Otra importancia en su historia y en su historia colectiva, ¿no? Pero también él nos va presentando cómo la música fue muy importante en las escuelas de los niños que se educaban en el contexto de la guerra, ¿no? Las escuelas japonesas que se formaron en los procesos de reubicación y de cómo la música era pues un elemento importante en estas escuelas, ¿no? Ahí también tenemos otros objetos como una máquina para hacer soba o hacer fideos, que la familia nos va contando cómo fue muy importante en un momento en el que en los años 30 que no se conseguían productos japoneses en los mercados, ¿no? Y finalmente en el último núcleo habla de cómo los artistas que son japoneses, mexicano-japoneses, pero también mexicanos sin ascendencia japonesa, crean desde esta intersticio entre lo japonés y lo mexicano, ¿no? Como su experimentación artística refleja temas, materialidades, formas de concreción de lo artístico en este diálogo México-Japón. La verdad es que a mí se me ocurre una forma de invitar a la gente que cuando vean las fotos, los objetos, hagamos uso de esa gran herramienta que es la imaginación. Nos coloquemos en la época, nos imaginemos a la persona que está escribiendo, dónde podía escribir, cómo enseñaba música a esta maestra. Ahí están los nombres. Hace rato dices, el cepillo de la familia Sakai es literario. Casi podríamos hacer un cuento, una cápsula, una película con ese nombre, o Taro Zorrilla, ¿no? Pero esa es mi impresión. Me gustaría que tú, que eres responsable de la curaduría, hicieras este mismo ejercicio de cómo invitar a la gente, nos platicaras algo, a lo mejor una anécdota en el montaje o en la forma de escoger los objetos, para que la gente se le antoje asistir a esta exposición. Esta exposición creo que lo que nos muestra es una manera muy fácil de conectar con ella, ¿no? Porque todos en nuestras casas tenemos historias de nuestras propias familias, ¿no? Un universo de objetos que nos hablan de las personas que ya no están, ¿no? Y objetos que cuentan en sí mismos historias, ¿no? Creo que es una manera fácil de conectar a través, mirándonos en el espejo del otro, pero también una manera distinta de conocer la historia de los japoneses en México, ¿no? Hay muchos acontecimientos que ya sabemos, los hemos contado un poco desde la historia, pero aquí lo estamos sabiendo desde la microhistoria, desde la historia cotidiana, ¿no? Desde las historias de los afectos. Y una de las cosas muy atractivas de la exposición es que contiene también las narrativas de cada migrante, bueno, de cada familia, ¿no? Está no solamente el hilo curatorial, o sea, las cédulas de investigación,
el grueso de la exposición está centrada en las propias voces, en las narrativas de las familias y sus maneras muy particulares en las cuales nos invitan a conocer su propia historia, ¿no? Y también pensar que más allá de familias, esta es una historia colectiva y comunitaria, y que pues al final toda memoria es una memoria que nos excede, una memoria que nos habla de todos, ¿no? Las historias, la historia grande, la historia de las grandes hazañas o de las terribles guerras, como hablamos hace un momento y que también viene muy a pie en los momentos en los que está viviendo este planeta, pues están involucradas las emociones, y una forma muy interesante de acercarse a estas muestras a través de nuestras emociones. ¿Te gustaría que hicieras una acotación de cuándo va a estar, hasta cuándo va a estar, en qué horario se puede visitar? Y también, aprovechando, pues nos digas alguna que se nos antoje recorrer hasta el museo, porque está en plena remodelación el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, y creo que va a valer la pena mucho visitarlo más de una vez. Sí, muchas gracias, Evanibaldo. Justo la exposición va a estar 5 meses abierta al público, la entrada es gratuita, se puede visitar de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y aparte de esta exposición, bueno, tenemos el museo lleno de exposiciones para todos los gustos, para todos los temas, tanto con las colecciones que son del museo, como exposiciones como esta, que son con colecciones creadas o formadas de muy diversas fuentes, ¿no? Yo les invito mucho a conocer el museo, a seguir sus redes sociales, ahí se pueden enterar de todas las actividades que vamos a ir programando, y con motivo de esta exposición también tenemos una serie de actividades que dan otro espejo a los contenidos de la muestra. Así que más que bienvenidas y bienvenidos. Y muchas gracias a ti, Evanibaldo, por el espacio. No, pues al contrario, muchas gracias por el tiempo, por venir a contarnos las experiencias, acercarnos a las experiencias que el Museo Nacional de las Culturas ofrece a través de esta exposición. Archivos del afecto, memorias familiares de la migración japonesa a México, en el Museo Nacional de las Culturas. Quien tenga la oportunidad, el museo se encuentra en la Ciudad de México, atrás de Palacio Nacional, en el mero centro histórico de la Ciudad de México. Por favor, si puede asistir, hágalo. Y bueno, pues muchas gracias. No sé si algo más que quieras agregar antes de despedir esta emisión. Solamente esperarles y más que bienvenidas y bienvenidos en el museo. Como te diste cuenta, se nos quedaron muchas cosas, muchas piezas de las que podremos hablar. Rápidamente, una de tus piezas favoritas aparte de estas fotos. El cepillo. El cepillo de la familia Sakai. Sí. ¿Verdad? Es que desde la pura frase, digo, es muy literaria. Sí. Vayan, conozcan este cepillo, otros objetos, otras fotos. Y bueno, pues aquí ya nada más. También otro. Hay millones de objetos. Pero también hay otros que son realmente súper sorprendentes, ¿no? O sea, también está un libro de cuentas, ¿no? De la familia Ikeda, ¿no? Que lo que dice con el libro de cuentas es, con este libro de cuentas damos testimonio que la política de trabajo de la comunidad, ¿no? De no cerrar el negocio ni solamente un día al año en Viernes Santo, ¿no? Entonces también te habla de políticas de trabajo, ¿no? También los kimonos que hay son una belleza. También saber, por ejemplo, tenemos 2 kimonos de mujeres. El kimono de la familia Hayashida, que fue muy participativa. De hecho, muchos de los objetos son de la familia Hayashida, de las hermanas Hayashida. Y ese kimono, lo que comentan es, después de muchos años, de mucho esfuerzo, de una familia que se dedicaba a la agricultura aquí en México, ¿no? Logran viajar a Japón. Y ese kimono es testimonio de una vida de trabajo, ¿no? De poder regresar a México con un objeto, digamos, de lujo como ese kimono para portarlo con orgullo en las fiestas comunitarias, ¿no? También tenemos el otro kimono de mujer, que es de la familia Sekiguchi, que es una familia bastante conocida de la comunidad, y lo que cuentan es el kimono de boda de la esposa, o sea, de la abuela, cuando se casa antes de embarcarse en su travesía a México, ¿no? Y ahí portan digamos, el kimono de boda y la fotografía de la boda al costado, ¿no? Entonces son también como esos espejos de imagen, objeto, muy, muy sugerentes. Pues muchísimas gracias, de verdad, con esta lista de objetos se antoja cada vez más. Muchas gracias, asistir. Evanibaldo. Pues, Dail, muchas gracias por tu tiempo.
Ya nada más queda que despedir, el tiempo se nos ha ido. Y bueno, de esta manera, Evanibaldo Morales, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Dail Melgar Tizo. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción en nuestras distintas plataformas digitales, Radio INA en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Divulgación con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización, servidor Evanibaldo Morales. Grabación y edición Rubén Martínez. Apoyo Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.